Para hablar de ADN recombinante, es importante considerar que la historia de su desarrollo no corresponde meramente a un solo investigador, sino que es más bien una consecuencia clara de múltiples diferentes investigaciones, hitos de la biología celular. Sería en el año de 1951 cuando Rosalind Franklin tendría mediante difracciones de rayos X la fotografía 51, una particular imagen de la de hasta entonces desconocida naturaleza del ADN, la cual llegaría a manos de James Watson y Francis Crick, quienes un año después propondrían la estructura helicoidal del ADN. El nuevo modelo trajo una completa revolución al mundo de la ciencia, una ola de nuevos descubrimientos, metodologías, investigaciones y desarrollos. Es dentro de estos descubrimientos realizados en esta época que el equipo de Werner Arber, a inicios de 1960, descubre las enzimas de restricción, las cuales corresponden a unas enzimas capaces de cortar la hebra de ADN en determinados puntos de la secuencia. Una vez cortadas las hebras, nos podemos preguntar, ¿cómo las uno ahora? La respuesta a esta pregunta vendría de la mano de la ADN de ligasa, la cual fue descubierta en el año de 1967 y es capaz de unir hebras de ADN que poseen un tipo de complementación en las bases. Con todos los ingredientes listos, solo faltó el plato fuerte otorgado en 1970 por Paul Berg, el cual elaboraría el primer ADN recombinante, dando inicio así a la ingeniería genética moderna. Ya, pero ¿qué es realmente el ADN recombinante? El primer paso para construir ADN recombinante, después de haber realizado los procesos previos como el PCR y la retranscripción en caso de ser necesario, es cortar el ADN usando las enzimas de restricción, proteínas con la capacidad de reconocer un sitio de restricción, unirse a este y cortarlo mediante la catálisis de la hidrólisis del enlace fosfodiéster que une el grupo fosfato de la pentosa. Para realizar esta digestión, la solución de material genético es mezclada con la solución que contiene las enzimas de restricción. Se deja un tiempo determinado para que permita que la mayor parte de copias sea cortada efectivamente y a la temperatura adecuada para que se lleve a cabo la reacción en cuestión. En esta parte del proceso tenemos dos opciones según la enzima de restricción que hayamos elegido usar. Hay enzimas que generan los denominados sticky ends, donde el corte tiene forma de escalera. Si bien estas enzimas son más complicadas de usar en el sentido de que hay que tener más cuidado con la complementariedad de bases, aumenta la especificidad del corte. Hay otras enzimas que generan puntos de corte romos y que por consecuencia son utilizadas más ampliamente. Dependiendo de la enzima con la que se trabaja, simultáneamente es necesario cortar con la misma enzima de restricción nuestros vectores, comprados con el fin de que éste se realice un corte idéntico al realizado en el gen de interés. Para clonar nuestros vectores y unirlos a los fragmentos, es necesario que los implantemos en nuestros modelos. El clásico es bacterias como la Escherichia coli. Para este proceso, ponemos en solución nuestros vectores, nuestros fragmentos cortados y a las bacterias. Cuando estén juntos, aplicamos un heat shock para que las bacterias incorporen el plásmido. En esta mezcla también se encuentra la ADN ligasa, enzima que, como su nombre indica, tiene la capacidad de catalizar la reacción donde el grupo fosfato del extremo 5' se une al hidroxilo del extremo 3'. Aprovechándonos de la complementariedad de base y de que nuestros cortes son idénticos debido al uso de las mismas enzimas de restricción, se realiza la hibridación naturalmente y esta enzima tiene la capacidad de ligar los gaps que se generan en caso de las enzimas de restricción sticky, al restablecer los enlaces fosfodiéster. Al igual que para la digestión, la ligación de estos fragmentos tiene condiciones especiales de temperatura y tiempo según la cantidad de ADN que sea y la cantidad de cierto tipo de bases nitrogenadas. Una vez listos nuestros modelos modificados, es necesario que podamos discernir cuáles de las bacterias que los contienen fueron transformados. La creación de estos vectores tiene una efectividad alrededor del 50%. Debido a que hay bacterias que no habrán incorporado el plásmidos que hayan hibridado consigo mismos en lugar de con el fragmentos que hayan hibridado consigo mismos, etc. Para esto es necesario hacer uso de los marcadores de selección que vienen por default en los vectores utilizados. Estos pueden ser un inhibidor de antibiótico, un promotor de una señal visible o un elemento que impida su crecimiento en ciertos substratos. De esta manera, las bacterias que sí hayan adquirido el plásmido expresarán esta señal visible, no morirán al ser aplicado el antibiótico o podrán crecer a diferencia de las que no hayan adquirido el plásmido en un sustrato en particular. Después de esta selección,
nos encontraremos únicamente con las bacterias modificadas y listas para el uso que queramos darle. Las tecnologías de ADN recombinante se pueden evidenciar en la industria alimentaria, como por ejemplo en el uso de tecnologías de ingeniería genética, editando directamente las plantas para generar características deseables, como la sobreexpresión de genes que codifiquen para un mayor número de nutrientes en las plantas, que sean resistentes a enfermedades o que sean resistentes a herbicidas o pesticidas. Como consecuencia de esto, también se pueden utilizar técnicas de ADN recombinante para diferenciar unas de otras las plantas silvestres y las modificadas. El uso del ADN recombinante es aplicable a muchos campos, entre ellos la medicina. Un ejemplo es en la medicina forense, en donde al realizar un análisis de una muestra de ADN, por ejemplo un cabello, con el fin de identificar individuos se preparan huellas dactilares. El ADN del individuo se corta con enzima de restricción y se separa en un gel de agarosa. Posterior a esto se hibrida en una sonda y el resultado de esto es una serie de bandas que si se realiza el mismo procedimiento con el ADN de otra persona no dará el mismo resultado. El ADN recombinante también ha sido utilizado en el campo de la ecología para proteger o remediar a los ecosistemas, pues es parte de los métodos que son utilizados para prevenir las amenazas contra estos. Unos ejemplos de esto es la creación de pesticidas microbianos, que reemplazan el uso de pesticidas químicos y por consecuencia los daños que estos tienen a los factores bióticos y abióticos circundantes al terreno agrícola. Otro de los ejemplos es la bioremediación, que si bien puede ser utilizada sin ingeniería genética, al aplicar la ingeniería genética y el ADN recombinante particularmente, se pueden crear microbios que tienen mayores capacidades para degradar estos agentes contaminantes y por consecuencia mejorar la calidad en el sentido ambiental de la palabra de una área mayor. En las investigaciones que se realizan en nuestra universidad también podemos ver cómo el ADN recombinante es aplicado. Hemos realizado preguntas a los profesores de nuestra facultad y esto es lo que nos han dicho al respecto. Bueno, nosotros utilizamos la tecnología ADN recombinante para sobreexpresar o silenciar genes con el fin de caracterizar el rol de estos genes en plantas en diversos modelos vegetales. Y también utilizamos la misma tecnología para la edición de genes en plantas económicamente relevantes con el fin de combatir o mitigar el cambio climático y aumentar la nutrición en plantas. Bueno, nosotros lo usamos mucho porque clonamos genes, los metemos en plasmidios, obviamente los crecemos, y con ellos generamos, por ejemplo, sondas para poder hacer hibridación in situ y ver dónde están expresados en los tejidos o en los embriones que usamos nosotros para nuestra investigación. También usamos la técnica de CRISPR para hacer mutagénesis y ahí uno requiere entonces clonar los RNAs guías y qué sé yo para poder expresarlos y lograr entonces la mutación sitio dirigida. También en la secuenciación muchas veces amplificamos genes por PCR, los clonamos en un vector, como un plasmidio también, y luego de haberlos crecido los tratamos con distintas enzimas, etc., y también los secuenciamos. Todo eso requiere DNA recombinante. Bueno, particularmente lo utilizamos en diferentes instancias, pero particularmente, por ejemplo, trabajamos en una ameba que para poder visualizar los procesos que ocurren al interior de ese organismo y cuando ese organismo es infectado por microorganismos, tanto los microorganismos los marcamos, por ejemplo, con proteínas fluorescentes, digamos, y eso tenemos que hacerlo mediante técnicas de ingeniería genética. Asimismo, las tecnologías de DNA recombinante no solamente se pueden usar para fines, digamos, industriales, para producir una enzima o una proteína que tenga fin diagnóstico, sino que también para dilucidar procesos celulares, digamos, que son importantes, en el caso mío, digamos, para la integración de un patógeno con un fagocito profesional.